¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas noches. Si nos siguen habitualmente, saben que estos últimos días estamos haciendo en este programa, en Primera Línea, una ronda de entrevistas con las que pretendemos... Hombre, no es para tanto, pero casi nos queremos aproximar a la elaboración de un supuesto programa electoral que no corresponde a ningún ideario ni a ningún partido político, en todo caso al de la sensatez y el sentido común. Un supuesto programa electoral sobre determinados asuntos que son importantes todos ellos y son asuntos sobre los que el Parlamento Europeo tiene competencias, ya sea de forma plena, total o de forma parcial. Recordarán que la semana pasada estuvimos hablando con Medinaceli Parrilla sobre inmigración, estuvimos hablando también con Antonio Soler sobre energía y medio ambiente. Nos acompañó también Miguel Padilla, que es el presidente de COAG, y con él hablamos de agricultura, de política agraria. Y esta semana, siguiendo con esa línea, queremos hablar un poco de economía y de política monetaria. Seguramente la mayor parte de las referencias informativas que los ciudadanos de a pie hemos tenido de Europa durante estos últimos años proceden del mundo de la economía, de los reajustes que unas veces nos han impuesto y otras nos han sugerido desde diferentes instancias europeas. ¿Quién no ha tenido un pensamiento cariñoso durante estos años para la canciller alemana Angela Merkel o para, no lo sé, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, ¿no? Se ha hablado mucho de economía. Europa ha marcado una pauta y unos caminos que algunos dicen que eran los que había que tomar, otros dicen que no. Se habla mucho de austeridad. Se sigue recomendando todavía desde estas instancias europeas que la política en España siga ese camino de la austeridad. En fin, insisto que la mayor parte de las referencias informativas que hemos tenido de Europa durante estos años han sido por culpa, entre comillas, de la economía. Bueno, pues hoy queremos hablar de ese asunto. Nos gustaría saber ¿cómo debería ser la economía y la política monetaria de la nueva Europa que supuestamente debería salir después de estas elecciones? En realidad lo único que elegimos es el Parlamento Europeo, pero ¿qué medidas, qué asuntos de índole económico debería abordar, debería debatir y en su caso aprobar el Parlamento Europeo que salga elegido de las urnas el próximo domingo 25 de mayo? Bueno, pues para hablar de este asunto hemos requerido la opinión de un economista cuyas propuestas, cuyas ideas nos gustan, que es José Molina, economista y sociólogo. Ya nos ha acompañado otras veces aquí en Televisión Murciana. Señor Molina, buenas noches. Hola, buenas noches. La primera pregunta, así con carácter muy genérico, sería esa. Si usted tuviera en su mano, digamos, hacer un índice de los temas que deberían abordarse y tratarse en el Parlamento Europeo en materia de política monetaria y de economía, ¿por dónde podríamos empezar? Hombre, yo creo que empezar, más que empezar de nuevo, es terminar bien lo que se ha iniciado y que no se llegan a poner de acuerdo. Por ejemplo, hay que terminar la crisis. Evidentemente, la crisis que se ha provocado en Europa y en otras áreas del mundo, sobre todo por las consecuencias financieras de una desregulación, hay que terminarla. Entonces hay que terminarla uniendo esfuerzos entre todos. Y una de las cosas que realmente están quedando encima de la mesa cada vez que se reúnen en sucesivos encuentros los jefes de Estado es que no aprueban, en definitiva, la unión bancaria. Es decir, si realmente estamos necesitados de eso, pues cuanto antes lo haga muchísimo mejor, porque mientras no se haga, ese instrumento importante que es esa unión bancaria para que realmente tengamos un refuerzo ante la presión de los mercados, pues realmente nos liberemos de esas cadenas que nos están atando en unos momentos. Entonces eso realmente es algo que los ciudadanos tenemos que demandarlo, porque yo estoy un poco en esa fe que Lincoln decía, no hay mejor esperanza que creer en los ciudadanos, pero a los ciudadanos hay que darle la oportunidad de que también se manifiesten para ser una palanca de exigencia de eso. Entonces los ciudadanos realmente tenemos que presionar en eso y los partidos deberían de hacer esa presión directa en eso. A veces echo en falta que no se insista en estos elementos ahora mismo de confrontación electoral, de decir yo tomo el compromiso de que esto lo sacamos a través de nuestra presión política, a través de los parlamentarios europeos. Bueno, yo creo que realmente hay un temor a esa unión, porque realmente cada vez que hacemos y pedimos más Europa, evidentemente tenemos menos autoridad, podríamos decir, o menos independencia interna. Pero es que vamos en ese camino.
Es que vamos en ese camino. Si queremos más Europa, realmente tendremos que renunciar a los feudos de poder que tenemos todavía en cada uno de los países. Porque por muchos cantos de sirena que nos lleguen acerca del repunte de la economía, bueno, cantos de sirena que en algunos casos puede que haya algo de cierto, de que haya habido algún cambio de tendencia, que el empleo se esté recuperando, en fin... A pesar de eso, o aún teniendo en cuenta eso, lo cierto es que la crisis financiera que dio origen a todo esto no ha terminado todavía, no se ha cerrado. No es que no solamente no haya terminado, es que lo que todavía no es seguridad es tener justamente controlado para que no se vuelva a reproducir esos brotes de inseguridad financiera que realmente nos llevaron un poco a la hecatombe. Por ejemplo, tiene que definirse también la seguridad de los depósitos, la mutualización. Es decir, es que tenemos una serie de factores importantes desde el punto de vista económico para dar el paso entonces a tener la estabilidad suficiente para hacer un crecimiento estable. Nosotros tenemos ahora mismo que pensar que nuestro crecimiento no puede ser especulativo, tiene que ser un crecimiento estable. Y entonces, claro, una de las cosas que también, cuando la posibilidad a que las economías del norte, que tienen más posibilidades y tienen más posibilidades de ahorro, inviertan en las economías del sur. Los del sur no somos vagos por naturaleza. Los del sur lo que pasa es que no hemos hecho todavía las reformas suficientes estructurales para cambiar nuestros sistemas productivos. Y es malo que salgamos de esta crisis sin esos cambios estructurales en nuestra economía. Yo realmente cada vez que veo que hay expectativas de ir saliendo y veo que hay un retraso en tomar iniciativa de esos cambios estructurales que se necesitan en nuestra economía, la verdad es que me da mucha pena ver la pereza de nuestros políticos de tomar decisiones que evidentemente hay que tomarlas de cara al futuro, de cara a ese siglo XXI, que no va a ser igual que el siglo XX. Entonces, por ir anotando propuestas concretas, hemos dicho antes caminar hacia la unión bancaria y perder un poco ese temor a la pérdida de independencia que esto pueda suponer, ¿no? Sí, sí. Hay que caminar en ese sentido. Claro, es que tenemos un euro y eso nos pusimos todos de acuerdo, pero ese euro realmente le faltan los resortes de sostén importantes de una economía, ¿eh? Y entonces ahí es donde realmente tenemos que reforzarlo. Hace falta una política fiscal común, hace falta realmente un banco europeo central común y que desaparecer y nos hace falta también una estructura común que nos organice todo el sistema. Y entonces tendremos ya más posibilidades. De todas formas, es decir, hace falta que el crédito circule con facilidad y que se prohíban operaciones de depósito a ciertos bancos nacionales en donde lo que está facilitando el banco a la financiación vaya directamente para financiar a las economías productivas y a las familias. Porque tengamos en cuenta una cosa muy clara, que si no generamos consumo, no generaremos empleo. Que el consumo no lo crean las políticas estatales o locales o regionales. No. El empleo lo crea el consumo. Cuando hay una demanda fuerte, evidentemente se empieza a mover la economía y se empieza a demandar un interés en consumir, en producir y por consiguiente en demandar puestos de trabajo. Y queremos además un empleo estable, no un empleo precario. No un empleo precario como el que ahora mismo se está produciendo. Para tener un empleo más estable, tenemos que tener también una economía más estable. Pero esas políticas de austeridad y de restricción y de recortes salariales y demás que tantas veces hemos oído, que se propugnan desde Europa, ¿van en contraposición de la confianza del consumidor y para generar consumo y crear empleo o no? Bueno, yo por naturaleza soy prudente, pero estoy en contra del austericismo, porque creo que realmente se ha demostrado, se crea un desarrollo económico. Lo que sí es cierto es que nos habíamos pasado, y realmente los que se habían pasado, tanto en inversiones especulativas como en gasto público, pues ya realmente pues han ido recortándolo. Ha dado un ejemplo muy importante la administración local, porque más del 50% de los ayuntamientos del país han cerrado sus cuentas en positivo. No así las comunidades autónomas y el Estado. Con lo cual quiere decirse que desde abajo, desde las estructuras más cercanas al ciudadano, realmente han sabido establecer los sistemas de equilibrio, o por convencimiento o por necesidad, pero lo han hecho. Lo cual quiere decirse que de ahí para arriba, esas estructuras que no han cambiado, porque el ciudadano hoy día está viendo
críticamente cómo a él le están pidiendo muchos sacrificios y la parte de estructura del presupuesto, de lo que gestionan más los políticos en lo que es la gestión diaria, de lo que ellos disfrutan del presupuesto, su staff, eso ha cambiado bastante poco. Entonces yo creo que necesitamos realmente una apuesta en común, pues yo diría más solidaria entre todos. Es decir, tenemos ahora mismo una incapacidad para renunciar, pues en fin, a ciertas comodidades que hoy día tienen los políticos. No se entiende por qué, por ejemplo, un diputado que está cobrando por ser diputado de una provincia y tiene un piso en Madrid y demás, hay cosas que le dicen uno, oiga, eso es el chocolate del loro. Mire usted, el loro ya está harto de chocolate. Claro. Ya mencionó usted antes el norte y el sur. No hemos reformado las diputaciones, que realmente todo el mundo está diciendo que realmente esa reforma es necesaria. No hemos hecho la reforma del Senado, no hemos hecho la reforma del Tribunal de Cuentas. Es que, claro, en las reformas estructurales de arriba nos hemos quedado ahí todos anquilosados. Dice que hace falta un consenso. Oiga, obligación de ustedes es alcanzar el consenso. Obligación de ustedes es alcanzar el consenso. Los ciudadanos creo que estamos más de acuerdo en todo lo que se tiene que hacer que los políticos. Efectivamente. Ha mencionado usted antes el norte y el sur. ¿Cómo lograr ese desequilibrio económico y de riqueza que existe, que ha existido siempre entre los países del norte y los del sur? Bueno, yo es que creo que si no hay ese cambio estructural es muy difícil, Entonces, cuando hay unas estructuras arcaicas, decimonónicas, pues resulta que es muy difícil encajar unas producciones modernas. Entonces, pues, ¿por qué en el norte realmente hay más dinamismo? Pues es que son culturas también diferentes. Y hay un aspecto muy importante que no hemos resuelto tampoco, y es el capital humano. Es decir, nosotros aquí, bueno, el informe PISA, es decir, en Murcia en concreto, suspende, bueno, no es que no suspenda, es que somos los últimos o los penúltimos en el ranking de todas las comunidades autónomas en conocimiento en matemáticas y en ciencias. Entonces, con ese capital humano, ¿a dónde vamos? Pero es que además, si dice, bueno, ¿y qué es lo que ocurre? ¿Se ha empleado mal el dinero? No, es que en el análisis también somos en gasto educativo en esas áreas. Bueno, si analiza uno, pues ve que realmente otros invierten más y tienen también peor resultados, pero otros invierten menos y tienen mejor resultado. Pues tendremos un poco que ver los caminos de los que han acertado y nosotros ladearnos de los errores que hemos cometido. Hablábamos antes de comenzar la entrevista, nos hablaba también usted de la necesidad de modernizar, de revisar la arquitectura institucional de la Unión Europea que está ya anquilosada, digamos así. Bueno, eso realmente es nada más que cogerse el Tratado de Lisboa. Entonces, el Tratado de Lisboa realmente es algo que está pues sin hacer, sin hacer. Cuando empezó un poco a moverse, nos vino la crisis encima y entonces hay una serie de arquitecturas institucionales que están todavía por definir. Una de ellas muy importante es que realmente ahora en estas elecciones se va a poder establecer la figura del presidente de una forma más ejecutiva, más selectiva. ¿Qué tiene que hacer? Pues el presidente y el Parlamento, que es los representantes de los ciudadanos, discutir ampliamente esos problemas básicos que tiene la Unión. Pero como la forma de elecciones y de indirectas es tan indirecta en la Unión Europea, se necesita rápidamente que se le dé cauce a la participación ciudadana. Y la participación ciudadana nada más que es abrir ventanas, es tener transparencia, es colgarlo todo y es tener... Porque no olvidemos que frente al retraso de participación ciudadana, en Bruselas funcionan más de 6.000 lobbies. Y el lobby funciona con eficacia, con astucia y con muchos medios. Y los ciudadanos estamos pidiendo justamente algo que es lo que necesitamos, que de ese presupuesto importante, que él es el contribuyente, porque se está contribuyendo justamente vía el consumo, es una parte del IVA lo que va al presupuesto europeo, realmente nosotros, lo que es nuestro, lo que es de los ciudadanos europeos, queremos que se administre mejor. No nos parece bien lo que están cobrando los parlamentarios europeos, no nos parece bien, en función de la crisis que ahora mismo tenemos. Nos parece realmente que está un poco pasado en función de lo que ahora mismo hay. No nos parece bien la burocratización que hay tan grande en la Unión Europea. Pero eso que no nos parece bien,
habrá que discutirlo y habrá que abrir para que realmente sean estructuras más eficaces, más efectivas. No hay por qué ir a solucionar todos los problemas a Bruselas. Todo esto tendría que ser, hoy día que vivimos en un mundo abierto de redes y demás, realmente de una mayor comunicación. Se puede hacer, se puede hacer. Quien conoce a José Molina saben que es un defensor hasta la extenuación de los presupuestos participativos y de hecho él es autor de 2 libros que hablan de este asunto y además está trabajando de manera muy cercana con algunos ejemplos muy próximos a nosotros. Es el caso, por ejemplo, del Ayuntamiento de Molina de Segura, de cuya ejecución se siente muy orgulloso, ¿verdad? Sí, 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 realmente es una experiencia porque como está surgiendo, después de haber hecho otras muchas, en éxito y en fracasos, pues yo creo que ahí estamos recogiendo cosas que realmente son más novedosas y por consiguiente creo que es una experiencia que se estudiará y se analizará si va desarrollándose con el calado y con el peso social y de participación de los ciudadanos de Molina. Volviendo al euro, señor Molina, sí. A Europa, mejor dicho, volviendo a Europa, sí. El futuro del euro es esperanzador. ¿Alguna vez sabe usted que estos años atrás, al comienzo de la crisis, se llegó a hablar de decir deberíamos abandonar la moneda única europea? No, yo tengo cosas escritas en donde realmente lo vi muy difícil. ¿Difícil? Lo vi la continuidad del euro. ¿Ah, sí? Sí, la vi difícil porque, primero, por ejemplo, el Reino Unido no está en el euro. Ya está fuera. Ese ya, como no creía ahí, ya se quedó fuera. Y había otros estados que incluso estaban ya preparando, pues en fin, que las maletas porque realmente pues, no soportar el tema, ¿no? Y luego, pues en fin, en Grecia estuvieron a punto de echarla del euro, ¿eh? Y nosotros tuvimos casi también nuestras dudas de si realmente íbamos a pasar un camino penoso por mantenernos en la moneda. Yo creo que el euro, para que tengamos una moneda otra vez que sea estable, hace falta que las estructuras financieras funcionen. Es que el euro fue una puesta en vacío. El euro fue realmente un efecto, decir, vamos a tener una moneda común sin tener unas políticas comunes que la sustente. Con lo cual, pues bueno, eso en momentos de alegría se ha mantenido. Pero en los momentos justamente en donde la moneda tiene que ser algo que responda a los momentos críticos de una economía, hemos visto que eso no tenía sentido. Porque los mercados no creían en el euro. Y además apostaron incluso a hundirlo. Porque los mercados reaccionan a ganar dinero. Y ellos sí realmente, en estas operaciones, ya lo vimos también cuando se especuló con la libra. Es decir, los mercados realmente son auténticamente sin piedad. Pero si se hiciera realidad las propuestas que usted defiende, lo que hemos dicho de la unión bancaria, de zanjar y poner... Hoy estamos hablando de una Europa solidaria en los terrenos financieros, en los terrenos económicos y en los terrenos sociales. Es decir, claro, si realmente uno constituye elementos de solidaridad en todos los terrenos, en la moneda, que es el resultado final de algo, no el principio, pues realmente será una moneda estable y fuerte. Entre tanto, lo cierto Yo creo en el euro, pero creo en el euro con una reforma, con un fortalecimiento de las instituciones. Entre tanto, decíamos que lo que está ocurriendo ahora, lo que crea en Europa, lo que origina es desigualdad, básicamente. Ahora estamos viviendo una desigualdad, no en Europa, sino en el mundo entero. Y estamos viviendo una desigualdad porque ha habido un cambio que se ha analizado en un libro que está teniendo muchísimo éxito, del profesor Piketty, el capitalismo del siglo XXI. Entonces, él ha analizado 2 siglos del desarrollo capitalista y realmente demuestra muy exhaustivo que el capitalismo en estos últimos años se ha vuelto como el capitalismo decimonónico. Ya no es un capitalismo dinámico e inversor, activo, innovador, pudiéramos decir, sino que realmente es un capitalismo rentista, en donde realmente la riqueza que ha adquirido ya lo único que le interesa es adquirir rendimiento, como realmente la imagen del rentista antiguo y de la literatura del siglo XIX. Y eso realmente es algo que nos tiene que preocupar. Es algo que nos tiene que preocupar. Porque eso que está ocurriendo, que ese 1% que está dominando la economía mundial, no tiene ahora mismo el dinamismo que se precisa para ese desarrollo, para que todos vivamos mejor, sino que realmente ha concentrado la riqueza en muy pocas manos. Se habla ya del privilegio de los espermatozoides, de los que nacen en cunas determinadas, para heredar ya una fortuna concreta, y van a surgir en el futuro nuevas fortunas y menos innovación. Y eso lo únicamente que se puede contrarrestar, es decir,
Ahora alguien dirá, pues hacemos una revolución. No, mire usted, eso lo que tenemos que hacer es un cambio en las estructuras para que todo funcione mejor y más compartido. Porque hoy día la economía, es decir, al que tiene una riqueza lo que hay que ponerle son los impuestos correspondientes y grabándole sus patrimonios para que realmente haya una redistribución. Y entonces, redistribuyendo y sabiéndolo emplear e invertir justamente en esa transformación de las estructuras que están totalmente obsoletas y arcaicas, tendremos un nuevo futuro. Es que tenemos que tener un nuevo futuro porque a la juventud le tenemos la obligación de ofrecerles un futuro mejor que el que ahora tenemos. Yo cuando veo el nivel de paro juvenil, no me puedo morir viendo esa injusticia. Yo estoy inquieto, es decir, ¿cómo es posible que hayamos podido llegar a cometer semejante injusticia condenando a la juventud actual a los niveles de paro que tiene? Eso nos tiene que quitar el sueño a los que tenemos algún momento de influencia en el pensamiento actual. Para terminar, ¿sabe usted que sobre estas elecciones el día 25 de mayo planea la sombra de la abstención, de una gran abstención que ya veremos, hay quien la sitúa en el 30% y otros llegan hasta el 60% incluso? Díganos desde su punto de vista 1, 2, 3 razones, la que usted quiera, por las que el domingo hay que ir a votar y hay que leerse el programa de los partidos políticos que concurren, no de 2, sino hay algunos más. Sí. Hombre, yo creo que hay que leerse el debate que se hizo en Bruselas de los 5 cabezas de lista para optar a la presidencia europea. Creo que fue mucho más interesante que los debates que hemos visto por aquí, eso está claro, con lo cual quiere decirse que hay que mirar un poco hacia esa Europa que están pensando en reformarla. Yo creo que hay que ir a votar por un poco con lo que decía al principio en esa frase de Lincoln, ¿no? Porque yo creo en los ciudadanos, es la única esperanza que tenemos. Y si los ciudadanos quieren un sistema político más justo, tienen que votar y tienen que ir a pie de estar el domingo. El que realmente no vaya a las urnas el domingo a poner su voto está dándole la espalda a Europa, está dándole la espalda a su economía familiar, está dándole la espalda al desarrollo de un empleo juvenil y está dándole la espalda a un futuro. Porque no podemos dejar que Europa sea de esos representantes alejados que salen, de esos 6.000 lobbies que están trabajando allí y que realmente al final nos lleguen unas migajas y bastante ya amarga lo que nos está llegando. Nosotros queremos una Europa más participativa, más solidaria y una Europa además que nos lleve de verdad a ese deseo del siglo XXI. Todos esperábamos el siglo XXI como algo bueno, algo potente, algo desarrollado y nos hemos encontrado con un fracaso. Pues hagamos de estas penalidades realmente una herramienta para conseguir ese nuevo futuro, que lo tenemos. Lo que pasa es que, claro, hay que conquistarlo, el futuro hay que conquistarlo. Bueno, como preveíamos, no nos hemos equivocado al invitar a don José Molina a este programa para hablar de cuáles serían, desde su punto de vista, las políticas monetarias y las actuaciones o los temas que el Parlamento Europeo debería abordar en materia de economía. Don José Molina, economista y sociólogo, ha sido un placer escucharle y tenerle una vez más aquí en Televisión Murciana. Igualmente, muchas gracias a vosotros y cuando queráis seguimos debatiendo estas ideas. Hasta otra ocasión. Gracias también a ustedes, nos encontramos el próximo día aquí en Primera Línea. Buenas noches a todos.